Entrecontadas. 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 Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entrecontadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y el día de hoy estoy nuevamente encontrándome con el sur de América, ni más ni menos que Argentina, y con un súper personaje, me parece que uno de los más juguetones que existe, que nos ha puesto a movernos a jugar, que nos ha sacado las palabras. Y bueno, él es Alejandro Ayala. Quiero compartirles un poco, pero ahorita, bueno, Ale, pues ahora sí que bienvenido. Y déjenme decirles un poquito de él, aunque bueno, ahorita en sus palabras se nos va a compartir pues todo el chisme de su historia. Ale es técnico en tiempo libre y recreación, narrador oral, también guardaparque. Eso le ha permitido pues obviamente estar en muchos lugares, en lugares maravillosos, en donde la narración oral pues toma un papel muy importante. Maestro rural, y bueno, como docente ha generado muchos espacios lúdicos y muchas actividades, y también pues es un gran emprendedor de generar crónicas, de generar narrativa, y también pues ha emprendido en generar proyectos lúdicos. Por eso digo que es un juguetón profesional, en donde, bueno, pues ha generado muchísimos proyectos en donde se genera narración. Pero bueno, ¿para qué sigo yo hablando? Mejor, Ale, nos compartes. Bienvenido a Entrecontadas, es un placer estar contigo. Y bueno, pues tiene un proyecto llamado La Piedra Sonriente, ya nos platicarás, pero antes de que nos cuentes el chisme de todo lo que ahorita acabo de decir, muy brevemente, que no los cuentes como más extenso, ¿cómo empieza esta necesidad de la oralidad en ti? ¿En la infancia? ¿Cómo empieza? Cuéntanos. Interesante, ahora que vos me estás... aparte es como que el pantallazo de toda una vida así en tu voz me inspira. Y me acuerdo de mi sangre. Yo en realidad tengo sangre paraguaya, porque mis padres, mis tíos, mis parientes, mi raíz es guaraní, es de Paraguay. Y ellos tenían algo muy interesante. Mi casa fue construida por todas mis familias que vivían en San Vicente, un pueblo de Buenos Aires. Mi papá colocaba el asado, acá es famoso el asado, ¿no? Y venía a dar de su tiempo para construir una casa. Ellos eran albañiles. Y vos fijate que venían un sábado, un domingo, a construir mi casa, a seguir siendo albañiles, pero se vestían, metafóricamente, de comunidad, porque estaban haciendo mi casa. En algún momento mi papá fue a construir la casa de alguno de ellos. Pero ahí se construye, creo, la piel del narrador que yo tengo. Esto del sentido de comunidad, de compartir, de la celebración de la construcción y la celebración de la palabra, porque muchos hablaban en guaraní. Había mucho prejuicio por el bien mío, porque yo concurría a una escuela del Estado en Argentina y no querían que hablara el guaraní. Pero sin embargo, para mí fue mi lengua misterio, mi lengua materna. Y de alguna manera, cuando voy al Paraguay, las palabras me resuenan y no sé cómo, pero algunas cosas se entienden. Así que vayamos a ese lugar de construcción primaria y saltemos un poco a esto que creo que dijiste, de un encuentro con los Wichi, Aizalejetec, que son gente que no tenían contacto con la civilización, entre comillas. Ellos tenían su propio entender de lo que es una casa y vivían, como nosotros los llamamos nómades, en realidad vivían en su casa, en la naturaleza, y iban de un lugar a otro sin agotar los recursos, porque una vez que estaban mucho tiempo se iban a otro lugar, para dejar ese tiempo de renovación, y entendían el río como un ser vivo. Ahora, ¿cómo puede ser que yo, porteño, se le designa porteño a aquel que nació en capital, si bien yo nací en un pueblo,
venía de Capital Federal, era porteño y me las quería todas. ¿Vieron? Que a veces los porteños tienen mala fama. Así que como un porteño fue a parar, adoptado, porque me adoptaron estos Aizalejetec para empaparme de su ánima, de su alma, su ánima. Y fue fácil. Vos me cortás, Penélope, ¿no? Cualquier cosa, porque yo sigo hablando. ¿Sí? Dale. Entonces, resulta que era guardaparque nacional. Ya había estudiado en una isla 2 años, fue algo maravilloso. Y por supuesto, todavía tenía esas ínfulas de saber todo, de ecología, de entender. A veces entender, mirá, no hablemos de naturaleza, hablemos de entender a alguien. Cuando vos amás, no basta entender a la otra persona, al otro. Hay que sentir al otro. Hay que vivir de alguna manera, ingeniárselas para estar en la piel del otro. No entender toda su historia, sus rasgos fisiológicos. Eso es otro que ayuda, pero no es todo. Bueno, estos Aizalejetec me hicieron sentir piel de naturaleza. Y me quitaron toda esa piel aporteñada que tenía. Primero porque, no sé si puedo contar ahora, no te lo voy a contar en forma de cuento, te lo cuento real, puede ser algo, un mix, el primer encuentro. Adelante, sí, adelante. Bueno, un poquito voy a mechar, porque lo suelo contar un poco histriónicamente, mi primer encuentro con ellos, que fue así. Río Bermejo, yo vivía cerca del Río Bermejo, ahí estaba la Reserva Natural Formosa, era guardaparque, pero bueno, era la siesta, mucho calor, el río corría y de repente veo como esferas verdes que iban flotando en el río, esferas verdes. Eran sandías, pero parecían ovejitas, libres, sin un pastor. Y yo, lleno de transpiración, con mucha sed, digo, ahí voy a ser pastor de ese rebaño de ovejas, sandías, para poder agarrar 2 aunque sea y poder mitigar, poder soportar este calor. Así que fui nadando, me agarro 3, no 2, una en un brazo, otra en otro brazo y otro en la pierna. Y voy cual serpiente, voy tratando de nadar hasta que me cansé. Solté la que tenía en las piernas y fui ya con las 2 patitas nadando hasta la costa, hasta que me daba cuenta que daba círculos. Y creo que algunos de ustedes van a saber, que algunas de ustedes también van a saber, que existen remansos. Acá remanso se le llama a un remolino que hacen los ríos, o a veces el mar hace remolinos y te va absorbiendo. Yo luchaba para salir de ese remolino y no resignaba, ¿se acuerdan? Quería soltar, pero ya me estaba cansando, así que dije, bueno, con un lagrimón suelto una, sigo nadando. En esa época era muy joven, tenía muy buena apnea, o sea, de aguantar la respiración, muy buen estado físico seguía, pero seguía en círculo. Suelto la otra y ya digo, bueno, qué mejor que terminar acá, aunque por adentro estaba desesperado, hasta que viene alguien, viene nadando, y vos sabés que en estados así críticos, la adrenalina te hace entender todo. Yo les voy a hacer el gesto de esta persona que vino nadando, se acercó, yo desesperado, venía a ayudarme, y esta persona lo que hizo, mientras nadaba con una mano, hizo este gesto. Quizás no lo entiendan, porque obviamente no se están ahogando y no tienen la adrenalina, pero hizo esto. Ese gesto, querida gente, significa que me tenía que dejar llevar hasta el fondo y cuando tocara fondo, salir por un costado. Lo entendí perfectamente. Me dejé llevar, toqué fondo y me fui para un costado. Cuando les quise agradecer, ya se habían ido. Eran los Aizalejetec. En otra oportunidad, y esto ya viene también más largo el relato, pero lo resumo, llegué a un lugar donde nadie llega, porque te había contado, detrás de bambalinas, como quien dice, que a mí me gusta como guardaparque nacional dejar el Land Rover, dejar la bicicleta, tomar las alpargatas. Alpargatas es un calzado muy simple. Y meterme en el bosque, meterme en la selva. Y es así como llegué a un lugar sagrado, que yo no sabía, me acuesto en un algarrobo. Algarrobo es una planta maravillosa, pródiga, sus frutos, todo, hasta la sombra que da. Y me quedé dormido. Cuando me despierto me encuentro a ellos que estaban así. Yo me levanto y les quise decir que yo cuido la tierra, soy guardaparque, y pisé así
y se enojaron. Claro, porque ese lugar sagrado era un cementerio. Y mientras hacía Soy guardaparque y pisaba la tierra, estaba justo pisando la tumba del cacique. Así que yo no sabía qué hacer. Después uno de ellos medio que se ríe y me dice, calma. Ahí me explicaron todo. Y bueno, me adoptaron por 3 cosas. Fue a vivir su experiencia por 3 cualidades que ellos dicen. Primero, porque Tañi es la naturaleza en su idioma, me quería parir de nuevo. ¿Qué significa? Para ellos el remanso es algo sagrado. Si te lleva de este mundo, te llevó, listo, moriste. Pero si fuiste tragado y te escupió, es porque Tañi, la naturaleza, te quiere de vuelta. Entonces, por ese motivo, me adoptaron. El segundo motivo, por haber llegado a ese lugar sagrado. Entonces, ellos decían, bueno, también llegaste a ese lugar sagrado. Y el tercer motivo es porque les resultaba gracioso. Porque yo quería comunicarme. Acuérdense que yo hablo el español. Ellos hablan el wichi. Había una sola persona de todas ellas que más o menos hablaba algo. Y más o menos nos entendíamos. Pero tal cual, con esta señal y con los gestos, fui entendiendo y ellos me entendieron. Y es así como llegué a entender la naturaleza y a entenderme como guardaparque desde otro lado. ¿Por qué? Porque a la noche hacían reuniones de oralidad y sin televisor, sin radio, ellos ejercitaban la oralidad. Y la oralidad no siempre significa palabras. Yo, si me permitís, Penélope, les voy a contar un cuento sin palabras. Y te invito a vos, que estás ahí conmigo ahora, como al resto de las personas, a tratar de tejer la historia que hay detrás de estos gestos. Entonces, si me permitís, ¿sí? Voy a hacer unos gestos. Vos metete a sentir qué hay detrás de lo que hablo. Ahí va. Y ahí termina. Esa es una especie de cuento. A la noche, cada persona hacía unos gestos. Entre todos tratábamos de decir lo que sentíamos, no la verdad. Porque según ellos, la verdad no existe. Lo que existe es un sentimiento desde un lado del horizonte. Y ese lado es el de uno. Así que trataban de transmitir una historia, pero esa historia podía llegar de diferentes maneras. Te invito a vos, Penélope, a ver, y te lo repito, a ver qué sentís. Miré el amanecer y te vi volar hacia el sol y después caer y volverte luz. Y así como vos tenés esa interpretación, quizás las personas que están por ahí también habrán tenido. Este es un saludo típico, el que lo hizo, y me acuerdo porque me llegó profundamente, algo parecido al nacer del sol, y es un saludo que ellos hacen, que yo no sabía, cuando van a casar. Que significa, en el día que se presenta, estoy al lado tuyo desde mi corazón para transitar nuevas experiencias. ¡Ah, qué belleza! Así, como estas cosas tenían mucha riqueza en la gestualidad, en los sentimientos y su vínculo con la naturaleza. Hasta ahí vamos, porque después muy bien, digo, yo, nos estás narrando y nos estás contando tu vida, eres muy anecdótico, querido. Sí. Pero te cuento un cuentito, si cuando vos cuéntanos sí, cuéntanos un cuentito y ahorita después del cuentito nos cuentas tu historia de guardaparque que ya nos estás empezando a contar, pero bueno, me imagino que da para hacer un programa de radio con la de anécdotas que has de tener y de experiencias, pero bueno, cuéntanos un cuento, encantada. Perfecto, lo voy a contar en primera persona, es un cuento. Porque hay algo de este cuento que viví. En primer grado es cuando uno ingresa a la escuela, deja el jardín de infantes. A los 6 años, yo entré a primer grado y me senté en un asiento que tenía al lado otro asiento, pero estaba solo, no había nadie. Y todo se había completado. Y yo feliz porque siempre fui medio solitario, ya desde esa edad.
Así que yo estaba feliz estando solo. A los 2 días viene una persona, una chica, que había llegado tarde al ingreso. Y donde se sienta al lado mío. En esa época se sentaba varón con varón, mujer con mujer. Yo estaba re enojado. ¿Cómo se sienta una chica a mi lado? Pero bueno, era una chica muy linda. En realidad sonría mucho. Y a mí las personas que sonrían me encantan. A mí me encantó. Pero bueno, por afuera era, ¿qué pasó acá? ¿Me sientan algo? Con el tiempo fuimos charlando hasta que una vez tenía que decirle algo. Yo era muy chico. Yo le quería decir te quiero, pero el te quiero es ahora que soy grande. Cuando era chico no sabía qué decirlo, pues tenía algo que iba creciendo y no sabía cómo manifestarlo. Así que empecé a leer, cuando empecé a leer, revistas de todo tipo, y veía gente grande que se acercaba y se daban besos y se decían cosas. Y yo aprendí, creo que a leer por el afán de decirle algo que no sabía qué era a mi compañera de asiento, a Sandra Silva, hasta que llegó el día. Era algo muy fuerte, así que me las tuve que ingeniar mucho. Tenía 6 años, imagínense, mi pobre cabecita. Llegó el día y le dije, Sandra, ¿vos viajás? Sí. ¿Y viajás muy lejos? Le dije. Sí, viajo a Alejandro Cor, a Gleu, son pueblitos, ¿no? No, Sandra, te pregunto si viajás muy lejos como a los planetas. No viajo a los planetas. ¿Y vos viajás a los planetas? Sí. Yo voy a Marte toda la vida. Ella entendió Marte, pero yo le dije lo que había aprendido. Y fue mi primera vez en que pude establecer que la palabra es maravillosa cuando uno puede sacar el corazón a través de ella. Este cuento, que lo hice mío, lo escuché en Colombia, en Itagüí, en un festival, Cántaros de Cuentos. Y bueno, se lo quise traer porque refleja un poco de la visión que traté de que se quedara en mí. No tanto la de enamorado, pero también sí, porque uno se tiene que enamorar de la vida, sobre todo en esta actividad de ser narrador, porque tiene la alta responsabilidad de transmitir en palabras emociones, sentimientos. Y uno tiene que estar siempre afinado. Hay un instrumento, diapasón, si uno toca así, el antiguo diapasón, no, ahora viene todo muy tecnologizado, pero era como una horquilla, se golpeaba y te da el la, y con ese la yo afinaba la guitarra. Yo creo que el la nuestro, la nota la, con la que afinás todas tus quehaceres, todas tus palabras, tiene que ser el amor. Definitivamente. Bueno, se extendió un poco mi cuento, pero bueno. No, súper bien, me gustó mucho. Muy simbólico esta como metáfora de viajar muy lejos, ¿no? Me gustó mucho. Oye, Ale, y cuéntanos cómo es que también entras en la docencia, porque bueno, estudias para maestro. Me queda muy claro porque de las cosas que me gusta es la docencia. Alguna vez me negué más chica porque toda mi familia eran docentes y era como, tienes que ser maestra. Y yo, no, pero al final me gusta, me causa mucho placer dar clases, compartir conocimiento, aprendo mucho conviviendo con otras generaciones, todo eso. Y algo que me queda muy claro es que la educación, la docencia, tiene un uso y manejo de la oralidad permanente. O sea, las clases, eso me queda muy claro que la oralidad es la materia prima de la docencia. Pero bueno, estudias para maestro rural, pero ¿de qué? Cuéntanos. Y bueno, también me imagino empezaste a utilizar los cuentos y después ya empezaste a dar talleres. Platícanos esa transición, pues obviamente desde formarte hasta empezar a compartir pues tu conocimiento con otras personas, a formar a otros docentes o narradores relacionados, ¿no? Bien, Penélope. Todo empezó cuando en mi pueblo, San Vicente, quería estudiar para ser concertista de guitarra. Y llegué, no a ser concertista, pero sí profesor elemental. Con ese pequeño título, resulta que yo soy guardaparque nacional, ya recibido, fui a un destino que era en el Chaco,
una provincia en la mitad de Argentina. Y a 10 kilómetros del Parque Nacional está un pueblo que se llama Capitán Solari. En ese pueblo había una escuela. En esa escuela se festejaban las comuniones, los cumpleaños de 15, los casamientos, porque ese era el núcleo de los festejos y celebraciones. En esa escuela una maestra quedó embarazada y necesitaba a alguien que la supliera. Era la maestra de música. Y como yo siempre iba al pueblo y siempre tuve esto de tratar de acercar la palabra de la naturaleza, me ofrecieron con ese titulito de ser el maestro suplente de música. Así que cumplía un horario de 6 a 14 como guardaparque, después me ponía el guardapolvo, iba con Pampa o era mi compañero Equino, íbamos los dos, llegábamos a la escuela y ahí durante un año fui profesor suplente de música. Y la actividad me llegó tanto, Penélope, que quise estudiar para ser docente. Así que pedí traslado a un lugar alejadísimo, en Formosa, bien al norte de Argentina, en Ingeniero Juárez, para estudiar, es un poco largo el título, en el Instituto de Formación Docente con orientación a origen y zonas rurales y marginales. Maestro rural. Y cuando llegó, después de 2 años, la parte práctica, elegí una escuela donde había wichis. No los Aizalejetec. Aizalejetec es algo que no tienen contacto con nadie, salvo conmigo o alguien desperdigado por ahí. Pero estos wichis eran chiquitos a los que yo tenía que transmitir, para eso también estudiaba el lenguaje wichi, todos los conocimientos occidentales. Eso me hacía mucho ruido. ¿Hasta qué punto me hacía ruido? No lo supe nunca hasta ese momento. Que llego con todas mis ganas de transmitirle cosas y a través de los cuentos, como bien vos decías, de la palabra, quería transmitir. Y ellos, de alguna manera, me hablaban, me hacían gestos y yo les daba pie para que me contaran sus historias. Y ocurrió una crisis. Obviamente, creo que en mí, por lo menos, el narrador es aquel que más que decir palabras, escucha palabras. Y todo lo que implica escuchar. Y me quedaba escuchando a estos chicos con sus historias y me di cuenta que no podía seguir así. O yo me adaptaba al sistema y cortaba toda esta riqueza que veía en ellos, o dejaba de ser maestro y apuntaba a otra cosa no tan formal. Y de hecho se me dio. Pude estudiar la tecnicatura en tiempo libre y recreación, lo que me dio la aptitud de profesor, y trabajar en educación no formal. Cuando yo tuve ese concepto con estos chicos, para que ellos me transmitieran todos sus cuentos y dejarles el espacio para el convivio, la convivencia, la comunidad, el compartir las historias, yo ideaba en algún momento que hubiera algo no formal, y se dio. Después de mucho tiempo fue habilitada la educación no formal acá en Argentina y pude ser profesor de educación no formal a través de un taller de narración oral. Y bueno, a través de ser profe conocí el país porque el Ministerio de Educación de Nación me contrató para llevar taller de narración oral lúdica a través del país. Y es así como termina un poco mi historia pedagógica. Di algunos talleres y estoy todavía en eso. Le vino la pandemia y estoy viendo de qué otra forma transmitir lo que tanto me dieron. Claro, fíjate que hay algo que es un circuito muy bello de la educación que siento que tiene muy poco, en el que se ha cambiado esta concepción de lo formal, lo informal, en cuanto a la educación, y de tener esa idea de que el docente es el que todo lo enseña y que el método es el más importante, o el temario, lo que hay que abordar,
cuando en la retroalimentación terminamos rebasados a veces. Y bueno, yo creo que ahora con los niños que están muy acercados a la información, no indica que con eso lo sepan todo, pero tienen una serie de saberes importantes que tienen que ver con sus historias mismas, que siempre nos van a hacer notar que no sabemos todo siendo docentes y que no debemos saberlo, que al revés, la mejor educación es la que generamos en esta comunicación en donde nos retroalimentemos. Y hay otra cosa que dijiste que me parece bien importante y la conecto con algo que habías comentado de ocultar la lengua, que aquí pasaba frecuentemente, en donde estaba mal visto hablar las lenguas originarias. Había una castellanización todavía colonizadora hasta hace muy poco tiempo, pero muy poco en la historia de nuestra Latinoamérica, cada país con sus diferencias, pero desde hace muy poco que hay una valoración a las lenguas y a la identidad, y bueno, se ha tenido que hacer mucho en materia de ley, pero seguimos todavía en pañales en muchas cosas, pero creo que hasta hace no mucho tiempo había una idea de transmitir solamente conocimientos que tenían que ver con estructuras de otros continentes que ni aplican a veces ni a México, ni a Argentina, ni a ningún otro país, me atrevo a decir, desde Alaska hasta Ushuaia, ¿no? O sea, no creo que puedan generarse criterio único de conocimientos, ¿no? O de historias de la humanidad, que todavía siguen planteando cosas como de historia universal de Europa, en donde, bueno, está bien saberlo, pero no es lo único que hay que contar, ¿no? Entonces, qué interesante lo que ahorita dices, que se da esta condición para que tú puedas fusionar muchas cosas. Y me queda claro que eres un juguetón profesional, y donde digo profesional es porque déjenme contarles, estimado público, que en 2019, estando por allá, te lo decía antes de empezar a grabar, estaba yo en Buenos Aires y entré a un proyecto que Alejandro tiene en WhatsApp, que es un festival. Ahorita nos cuentas más, no voy a adelantarme, pero para mí fue una grata experiencia escuchar voces de personas de diferentes puntos de Argentina, estando en Argentina, y que mandaban fotografías y que yo decía, qué cosa tan maravillosa que manden la foto del pingüino, que para mí es una cosa tan alejada, y a la vez estaba yo ahí tan cerca. Pero cuéntanos como de este y otros proyectos que tú has llevado, bueno, La Piedra Sonriente, platícanos de esto, porque bueno, se te da también generar el liderazgo de proyectos comunitarios, porque lo tuyo también se vuelve la comunidad en muchos sentidos, la comunidad virtual. Platícanos, bueno, comparte con nuestro público pues sobre ese proyecto, cómo empieza, cómo nace Sí. La Piedra Sonriente y luego esta propuesta en redes. La Piedra Sonriente se origina a través de mis talleres, donde había mucha gente interesada a través del concepto de narración oral lúdica, porque si bien la técnica del juego está presente siempre en cada cuento, porque en realidad cada narrador tiene su propio juego, su propia forma de ponerse en juego. Yo estuve estudiando, y de hecho soy técnico en tiempo libre y recreación, donde el juego es protagonista. Pero ahondé en el concepto del jugarse uno mismo. Es decir, me pongo en juego yo, más de establecer las normas del juego. Y esto implica la participación, la cooperación entre todos para armar un relato. De ahí viene Argentina en Cuentos. Si bien yo era coordinador, facilitador, en realidad me perdía en la trama para construir Argentina en Cuentos. De ese modo, alguien de México, una Penélope, cayó a un lugar y se vio tejida en la trama. Y la idea era esa. Y todos los proyectos que mantuve fueron de ese modo, de tal modo que nadie es permanente. Por eso actualmente yo ya no estoy más en La Piedra Sonriente. Quedaron gente que sigue trazando eso, porque no hay nada más amargo que creerse eterno en lo que uno construye. Uno sigue construyendo, y para seguir construyendo novedad y vitalidad, a veces hay que dejar algunas cosas para seguir. Eso no implica que no estoy en permanente contacto con la gente de La Piedra Sonriente.
igual que con Argentina en Cuentos, que queda ahí flotando con otros subproyectos que los fue adosando otra gente. Así que en ese sentido, sigo tejiendo, por ejemplo, los cuentos totémicos. En la Reserva Ecológica Costanera Sur hago guiadas nocturnas donde las personas que vienen tienen la experiencia de un guía ecológico y de un guía sensitivo. Adivinen quién es el guía sensitivo. Ah, acá estoy. Donde los descoloco para que absorban la naturaleza desde otra óptica. No desde el conocimiento, para eso está el guía ecológico, sino a través de un juego de sensibilizarse con esa naturaleza que está de noche y con la luna que nos saluda. ¿Cómo establecer un diálogo silencioso? Bueno, ese es mi trabajo. Y un diálogo no solamente con la naturaleza, sino entre la gente que viene a construir un tótem. Un tótem es básicamente el concepto en las tribus era un poste que se tallaba con varias figuras de animales y establecían una especie de guardia, de protección a la aldea. Y era una construcción de varios animales. Lo que hacemos en los relatos totémicos es construir no animales, sino relatos propios de los que vienen y ensamblar un relato único para que cada persona tenga su sentido y participación. Como recién este cuento silencioso, en la que vos pusiste tu experiencia en un relato, cada persona puso su experiencia y se teje, esa parte coincide, mira vos, hay una participación desde varios sentidos y ese es el concepto de construcción totémica. ¿Qué más decirte? Actualmente este año empecé a saludar a mis contactos de Facebook con Textus, que es un relato totémico, pero que a través de palabras raíces y palabras que son como ramas, que yo te voy proponiendo, haciendo un juego para que vos tejas tus propias palabras, termina en un audio uniendo todo eso y enlazando en una pregunta original. La pregunta original sale también de una propuesta que nadie la conoce, solamente vos. Y el audio se enlaza en esa pregunta. Y es muy interesante porque la persona que participó en Textus también hizo su propio juego de interpretación. Y creo que hablé mucho. No, está súper bien. Fíjate que creo que las acciones participativas siempre generan experiencias significativas muy, muy importantes para quien está en la participación. Y el sentido de lo lúdico permite que fluya a la creación. No importa si a lo mejor es un disparate, que eso es algo interesante. Y aquí hay mucho de creación literaria no escrita propiamente, o híbrida, ¿no? Porque también hay mucho de la oralidad. Fíjate que yo creo que también se ha concebido la creación literaria siempre desde la estructura escrita, que bueno, son hermanitas, porque somos palabra pensamiento, palabra hablada, palabra escrita, palabra leída, somos palabras, pero creo que esto permite que se haga en la colectividad y muy fluido, y siempre va a ser un resultado completamente distinto. Y eso, creo que eso es lo que genera como mucha diversión. Yo recuerdo, pues que mandaban fotografías, porque estuve en 2 de los proyectos que llevaste, que además, déjenme compartirles, querido público, que éramos 200 personas en un grupo de WhatsApp, en donde se abría, se cerraba y se mandaba, ahora vamos a viajar por tal parte de Argentina, mandaban el mapa, una pequeña contextualización, que eso hacía que nosotros como espectadores, pero después nos volvíamos partícipes, porque mandábamos en algún punto algo de dónde estábamos y dónde veníamos. Y eso generaba un viaje multidimensional y sí, multiespacial, digamos, locaciones, que es muy grato, es muy juguetón, me gustó mucho y bueno, creo que muy pionero el proyecto, que ahora, pues bueno, por el COVID nos tuvimos que ir todos a casa y a ponernos a convivir y a generar cosas a través de estos medios, pero bueno, en ese momento no había un proyecto así tan de todos lados, porque de repente había personas
de otros países también comentando, y es como, una ventanita de la intimidad, que ahora, bueno, todos vemos acá al fondo de la casa, pero era un pedacito de intimidad a través del teléfono. Quería yo compartir mi experiencia porque fue muy grata, Ale, me gustó mucho. Y bueno, pues es ese sentido de ponerte a jugar de manera muy masiva, porque se te da, ¿no? Y yo, Adelante, adelante. yo considero que todo aquello que es instrumento, vehículo de la palabra, es positivo. Fíjate que en una época el libro era un demonio. Mucha gente no permitía entrar los libros porque decían, no, es algo... Igual ahora el tema de la tecnología del WhatsApp está bien. Tanto hay algunos libros como algún manejo del WhatsApp que nos descerebran, pero hay otros que nos celebran. ¿Qué significa? Si lo usamos como instrumento para conocernos realmente, a través de un juego dinámico, el WhatsApp o la tecnología nos sirve para conectarnos mejor, en una calidad y en una calidez, no solamente priorizando la información. Sí, porque creo que podemos utilizar siempre los medios que hay para fines muy creativos, en donde podemos comunicarnos y generar, más allá de solamente mandarnos memes o información basura o una comunicación así muy plana de cómo estás, bien, gracias tú y ya, podemos generar vínculos muy, muy cercanos, porque al otro lado del dispositivo hay alguien que puede compartir su sentir, que puede compartir su imaginación, ¿no? Que puede compartir sus experiencias y pues viajar con la imaginación, que esa no tiene un costo y que es inagotable. Por fortuna, que es como nuestra materia prima, ¿no? Claro, gracias a esto del poder de la tecnología, yo pude tramitar un duelo respecto de, para mí, un maestro, Víctor Chi, quien en continua, porque en un festival, que era el festival itinerante, Una montaña de cuentos abraza a las comunidades, con Areli a la cabeza, lo conocía Víctor Chi, y yo celebraba y le decía que nunca, nunca en mi vida iba a llegar a hacer lo que él hizo, que era trabajar en comunidades marginales, en situaciones de riesgo y físico, contando cuentos. Y él me decía, te va a llegar, te va a llegar. Al año, exactamente, me hicieron el convite para ir a una zona de riesgo, donde se desdibuja esa zona de riesgo, Villa Miseria, zona conflictiva, en fin, todos esos epítetos quedan a un lado cuando empezás a contar cuentos a los chicos y que los padres celebran que llegue la palabra y llegue el cuento a lugares donde por ahí no hay ni esperanzas de otra cosa. Así que pude tramitar el duelo de la partida de este gran hombre a través donde vos estuviste, Penélope, y pudimos de alguna manera en breves minutos decir algo y sacar nuestra arma y aliviarnos de algún modo. Y yo creo que ese es el camino, seguir en lo artesanal. Como te contaba, hace poco me compré una camioneta, nos compramos con mi esposa y pensamos rodar los cuentos a donde nos lleve nuestra camioneta, y que va a ser un instrumento. Yo nunca tuve vehículo, nunca, salvo cuando era guardaparque y me lo daba el Estado para hacer los recorridas, pero siempre fui enemigo de los vehículos, siempre fui enemigo. Para mí una buena bicicleta, un par de alpargatas, como te decía, era lo mejor. Pero bueno, a veces si uno toma los instrumentos y lo usa para rodar las palabras, uno puede conciliar. Y además que también a lo mejor el vehículo permite hacer un viaje más largo y llevar algunas cosas como libros, objetos con que compartir, que siempre se agradece. Y además que los años nos van haciendo cambiar el cuerpo. No indica que no tenga uno la condición de caminar, pero no va a caminar uno como los miles de kilómetros. Lo decías tú hace rato con la anécdota del río, que le pasa a uno de joven cada cosa, que dices, ¿cómo salí librada de situación semejante? El cuerpo era otro, ¿no? Por fortuna. Exacto. Pero qué bien es que vas a hacer ese proyecto. Yo creo que la caravana es algo
que siempre genera una experiencia importante para a donde llegas. Puede ser como anécdotas muy bellas y otras no tanto, porque pasa de todo, pero la experiencia, yo creo, para quien está en la caravana es muy grata. A mí me gusta mucho trabajar también en comunidades. Digo, tengo una compañía de teatro, trabajamos mucho actividades comunitarias y nos gusta esos lugares en donde no hay nada, esos donde no hay nada, que pasa el perro, que pasa la gallina, que sacan bancos, que llegó el público, que cómo se enteraron no supimos, esos en donde las condiciones parecen muy adversas, pero que al final se generan las condiciones, la comunidad misma colabora, y eso es algo que generar el sentido de comunidad es muy grato. Y también a favor de la descentralización. Vives en una capital, yo también vivo en la capital, vivo en un barrio en las orillas de la ciudad, yo en la zona oriente, que es la parte fea de la ciudad. Bueno, yo creo que ahora hay partes feas en todos lados, pero históricamente siempre ha sido considerada como fea porque es un lugar de mucha migración en donde llega gente de todo el país. Ahora hay muchos migrantes también de Centroamérica, y es un lugar a donde hay mucha marginalidad, pero también hay mucho que contar y mucha avidez. Entonces, siempre los lugares van a tener necesidades distintas, y compartir lo que uno hace en esos lugares también es un buen punto, ¿no? Definitivamente. Ale, ¿te parece si nos compartes un cuento? Bueno, dale. A ver, ¿qué puedo contar? Había una vez un rey en la selva. Claro, exacto. O sea, todos pensaron león. Pero el león se quiso ir. Ya estaba cansado. Así que se fue y dejó a todos los animales sin rey. Los animales dijeron, bueno, ¿y ahora quién va a ser el rey? Y salió, me ayudas, Penélope, porque no me acuerdo que hace. ¿Cómo era? El chango, el orangután. Exacto. Dijo, yo puedo ser el rey, porque yo reparto frutas. Y salió otro animal, y dije, ¿cómo el chango que le dicen, el mono que le dicen? Por repartir frutas vas a ser rey, yo también puedo ser rey. Adivina qué animal era, Penélope. No sé, ¿un mico pequeño? No. El mico pequeño, claro, el mico pequeño, le decía al grande, vos repartís fruta, yo preparo las lianas para que todo esto sea un vergel de lianas por todos lados. No, esto corresponde que yo sea el rey por decorar con lianas la selva. Y saltó otro animal, este animal que tenía una boca así grande, que tenía dientes, que andaba por el río, no me acuerdo cómo se llama. El caimán. El caimán. El cocodrilo. En realidad, ni por decorar la selva, como el mico pequeño, ni como el chango, el mono ese grande que reparte fruta, el que tiene que ser rey soy yo, soy yo, soy yo. ¿Por qué? Porque limpio el río. Nadie se dio cuenta. Yo limpio el río. Y apareció en ese momento. ¿Qué animal? El elefante. El elefante. Y dice, yo hago en la selva, ¿los caminos? yo hago los caminos. Muy bien, por eso tengo que ser el rey. Y en ese apareció, esta es la más difícil, aparece así. Muy lentamente. Y con un anotador. La tortuga. Y empieza a anotar, a ver, bueno, el primero era el chango, el mono grandote ese que quiere porque repartí fruta. El segundo, ¿cuál era, Penélope? El mico. ¿Por qué el mico? Porque decoraba la selva. Exacto, era el decorador de la selva. Y después, ese que tiene la boca grande. El cocodrilo. El cocodrilo. ¿Por qué quiere ser rey de la selva, cocodrilo? Porque limpiaba todo. Eso, bueno. ¿Y quién más era? Ese de las patas grandes. El elefante. ¿Por qué? Porque hacía los caminos. Bueno, y seguía anotando, y de repente, adivina quién apareció de acá.
El mosquito. El mosquito, que le dice, yo quiero ser el rey de la selva, quiero ser el rey de la selva. Y la tortuga decía, no, no podés ser el rey de la selva. ¿Cómo vos, Penélope, estás de acuerdo que un mosquito sea el rey de la selva? Pues sí, puede estar en todo, es posible, le falta tamaño, pero yo creo que puede estar en todos lados. Yo creo que hay mucha gente que no viene, pero vamos al cuento. Decía que no, y en eso aparece con las valijas de vuelta, ¿quién? El rey, el león. No. Deja las valijas y pegó un semejante grito, se fueron todos. Y el único que quedó ahí temblando fue la tortuga. ¿Y él? Mosquito. Y le decía, vení, León, que yo te voy a pelear porque yo quiero ser el rey de la selva. Vení que te peleo. Yo pelearme con un mosquito. Por favor. Y los animales vieron esto, que el mosquito estaba agrandado, se acercaron y empezaron a gritar. Mosquito. A ver, gritemos, Penélope. Mosquito. Y ya la tortuga empezó a contar. Ayúdame a contar. Una. A las. Dos. Y a las. Tres. Y ahí empezó. El mosquito lo picó tanto al león que se fue huyendo. Y ahora, ¿quién es el nuevo rey de la selva? El mosquito. Soy el nuevo rey de la selva. A ver, Penélope, ¿quién es el rey de la selva? El mosquito. No, te equivocaste, Penélope. Lo que tenés que decir cuando yo diga, ¿quién es el nuevo rey de la selva? Tenés que hacer así. Tú, mi rey. Perfecto, ahí va. Soy el nuevo rey de la selva. ¿Quién es el nuevo rey de la selva, Penélope? Tú, mi rey. Bien, y estaba tan contento el mosquito que de repente... ¿Se quedó tieso? Sí, pero ¿dónde? En la telaraña. En esta parte a veces dice cualquier cosa y se larga el cuento. Menos mal, gracias, Penélope. Quedó en una telaraña. Y con 487 patas, ¿quién viene apareciendo? La araña. Y el mosquito. Y venía, con 287.434 patas venía la araña. Y el mosquito. Y de repente, con sus dos patas principales y el mosquito llorando, atendé lo que hace Penélope. ¿Qué le sacó? La corona. Menos mal que no dijiste la cabeza, porque es una cosa muy fea que le saquen la cabeza, un mosquito, sale sangre por todos lados. Sí, le sacó la corona. Menos mal que dijiste eso. Le saca la corona y atendé lo que va a hacer con la corona. La araña. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Qué va a hacer Penélope? Se va a coronar. Chan, 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 chan. La rompió. En 1000 pedazos la rompió. Y si no hay corona, no hay rey. Es más, todos podían ser reyes. ¿Quién era el rey de repartir fruta? El mico en las lianas. ¿Y quién era el que te ponía las lianas? ¿Quién era el rey de decorar la selva? Bueno, el mico y el orangután tenían una compañía en donde adornaban y además repartían fruta. Eran los reyes de hacer todo eso. ¿Quién era el rey de hacer los caminos? El elefante, porque tenía una capacidad de aplanar muy buena. ¿Y quién era el rey de limpiar los ríos? El cocodrilo. Y así fue la selva más feliz del mundo, porque todos eran los reyes de lo mejor que sabían hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué grato. Y
Cuéntame, Ale, ¿qué público es el que más te gusta? ¿Y cuál es el que más te cuesta? Yo sé que cuentas para todos, pero bueno, siempre tenemos a lo mejor un público favorito. Me gustaría, nos cuentes, ¿quién es el que más te gusta? El público ¿Quién es el que mixto. menos? O una anécdota de algo que dices, híjole, ya quiero que acabe porque qué público tan malo. ¿O qué No, público a mí me divierte mucho porque yo voy descubriendo nuevas facetas del cuento por el público. Imagínate todas las preguntas que yo le hago a diferentes personas, y de repente salta la cebra. Así que hay que saber por qué la cebra es rey de la selva. Y eso por ahí me lo contesta otra persona. Sí, la selva es por esto. Entonces yo voy escuchando otro cuento nuevo todas las veces. Y lo que me gusta, que es el público mixto, de diferentes edades, razas, colores, razas no existe más, pero bueno, de cualquier edad, es que todos van participando. Y eso me di cuenta trabajando en el Museo de los Niños, que es una ciudad en miniatura, donde todo es pura tecnología y modernidad. Hay un espacio de cuentacuentos, donde yo contaba este cuento, por ejemplo, y iban los padres poniendo a los chicos adelante, para que participen ellos. Entonces, yo le decía a los padres si había alguien que sabía de los padres quién era el rey de la selva. Y los padres, bueno, sí, el león. Y entonces yo invitaba, chicos, hay un padre valiente, desen la vuelta y vamos a escuchar a ese padre hacer cómo ruge el león. Y entonces el padre como que se animaba y ya después todos participaban. Era una fiesta de cómo unos padres llevaban a sus hijos para que escuchen los cuentos y terminábamos todos contando un cuento. Por eso me gusta ese tipo de público. Y el público que más me cuesta y que adoro como desafío es tratar de imaginármelos a ustedes. A ustedes, ese público que está ahí, que a pesar de que no las veo, no los veo, sé que de alguna manera me sienten. Y lo más maravilloso es que no es en mi tiempo presente, sino es en el tiempo presente de ustedes. Que sea pasado, sea futuro, no importa, porque la palabra presente también se aplica como un regalo. En las acepciones, presente es regalo. Y creo que todos nos debemos un regalo en cada cuento y aceptar el desafío de que si yo no los veo o no las veo, ustedes están ahí y podemos compartir y reírnos juntos. Sí, creo que es una nueva experiencia cuando haces tú actividades participativas donde el público se vuelve un protagonista o te ayuda a construir la historia, que no muchos narradores hacen este tipo de narraciones, porque implica estar todo el tiempo teniendo mucha capacidad de improvisación, mucho juego escénico, mucha construcción de historias en el momento. Acabas de decirle algo que me parece muy cierto, que es ahí donde vemos que es insustituible lo presencial y la interacción en el momento, aunque bueno, en un Facebook Live a lo mejor, bueno, pero van a estar poniendo en el chat y podrían comentar, pero no es lo mismo el nivel de participación. Sin embargo, al otro lado de la pantalla nos escuchan porque están de chismosas y chismosos y quieren saber pues lo que estamos compartiendo y eso es muy grato, pero sí es una condición distinta de realización de los cuentos, ¿no? Platicábamos que el cuento pasa a ser videocuento, ya se vuelve una producción audiovisual, no solamente una contada, ¿no? Sino tiene otra relación con el público y la respuesta de otra manera, ¿no? De otra manera. A veces no podemos medirla, como decimos en escena, ¿no? En donde medimos si está funcionando, si al público le está gustando, si tiene buen ritmo, ¿no? No es tan fácil. Ale, ¿y de dónde sacas tus historias? O sea, ¿cómo construyes tu repertorio? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es tu exploración por esto? No sé, me vienen las historias. Muchos narradores dicen eso, que las historias le vienen. Mucho saco de esta ronda de oralidad con los Aizalejetec, de mis propias aventuras, y por ahí de
de relatos. Lo que te acabo de contar es un viejo relato que son 5 frases. El mosquito que desafía al rey, al león, y lo pica todo y es el nuevo rey, punto. Ahí terminó, creo que es de La Fontaine, una antigua parábola, no me acuerdo, un relato muy viejo, pero yo me imaginé el resto y después se construyó con el resto del público, lo construimos entre todos. Y claro, cada vez que lo cuento se va agrandando, se va agrandando. Y como dices, siempre va a ser un resultado completamente distinto, porque de una u otra manera el público ofrece y abona cosas nuevas. Seguro te ha pasado que tenías la estructura, porque bueno, pues tiene uno la estructura, pero a mí me ha pasado que de repente me regalan algo en la función y decido quedármelo. O he reparado que cuentos que contaba hace mucho tiempo que siento que ya no estaban tan nuevos, los mismos chicos de ahora me lo contextualizan y digo, por aquí anda, ¿no? Que no lo había yo visto como lo veíamos. Por ejemplo, hablábamos de cosas que antes utilizaba uno el dedo para marcar y para ellos es una cosa que no existe. Entonces, si hay algo que tú tienes, es como tienes que contextualizar, pero ellos mismos te actualizan. Entonces, es como muy grato, ¿no? Que se va contando. Bueno, Ali, ya para cerrar el programa, me gustaría que nos digas qué ha significado para ti la narración oral. Un renacer. Creo que las personas, hace poco leí, que las células del cuerpo se van renovando cada 7 años. Bueno, es un proceso más complicado que esto que digo, pero después de 8 años no somos los mismos físicamente. Lo bueno es acompañar ese cambio externo con algo interno, seguir descubriendo horizontes. Mi manera de descubrir horizontes fue en ese lugar de la selva, invitado por los Seyssalejetec a esta ronda, y entender que los cuentos para mí son vida, son herencia, son raíz. Es esto, poder estar con vos, Penélope, en diferentes momentos, circulando la palabra y haciéndola viva. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos tu historia en Entrecontadas. Y bueno, pues te pueden seguir en las redes sociales, me imagino, con tu nombre, ¿no? Igual lo colocamos acá abajo. En mi Facebook es Alejandro Ayala y nada más que tengo Facebook, nada más. Igual tengo que aclarar que cada vez me estoy retirando más del tema virtual y estoy a través del teléfono tratando de tejer más el 1 a 1. Pero bueno, mantengo el Facebook por una cuestión de difundir algunas cosas que hago. Y aprovecho este pequeño espacio, último espacio, para agradecerte a vos, Penélope, a Entrecontadas, a todo lo que vienen haciendo y tejiendo, no solamente por lo que se ve, sino por lo silencioso del trabajo, silencioso y potente. Ustedes que están disfrutando de este momento y que habrán disfrutado de otros momentos con otras personas, es gracias a un trabajo de constancia y sobre todo de amorosidad. Gracias, Penélope. Pues muchas gracias a ti por compartir la palabra y tu historia de vida en Entrecontadas. Y bueno, esto fue todo el día de hoy en Entrecontadas. Y saben, nos vemos en la próxima. Red de Narradoras México.